Buenos días. Good morning. ¿Cómo se sienten? How do you all feel? No me convencieron de que se sienten bien hoy. ¿Cómo se sienten? How do you all feel? Yo me siento bien porque cada vez que llegue el sábado me da más energía para hablar, para gritar, porque el sábado para mí es un día de gozo. Usted, I feel good because every Sabbath is a chance for me to yell and shout and just get more energy. ustedes no saben cuánto se ensancha mi corazón cuando llegue el sábado. Es un júbilo tan grande que no tengo palabras para expresar. You don't know how much my heart swells up every time Sabbath comes. It's a great joy from my heart. Y me siento muy feliz porque cada sábado puedo ver a mis hermanos y hermanas aquí en la casa del Señor. And I feel very happy because every Sabbath I can see my brothers and sisters in the house of the Lord. Y no hay gozo tan grande de que todos nosotros estemos reunidos juntos alabando el nombre de Dios. And there is no greater joy than that we can all be together worshiping the name of our Lord. Primeramente, antes de comenzar mi sermón, quiero felicitar a todos los hermanos y hermanas que en este mes de agosto cumplen años. Before I start, I want to congratulate everybody that has a birthday in August. Se pueden poner en pie, Noemí, Davidcito, Diango, Diego. ¿Quién Can you más? rise to your feet? Anyone who has a birthday in María, no te me escondas, que te vi esconder. No te me escondas. ¿Quién más cumple años en este mes? Who else has a birthday? El predicador. Ah, yo. Sí, yo también el 20 de agosto, ahora el martes, cumplo años. Quiero extenderle mis felicitaciones a cada uno de ustedes y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Que cumplan muchísimos años más en el Señor, es mi deseo sincero. I want to congratulate you and wish you happy birthday and ask that God may bless you. Quiero decirles algo muy importante. Ayer en el chat de La Voz del Remanente de Facebook puse la historia de Louis Chief. ¿Alguien la leyó? Yesterday I put the history of Louis Treff on the Facebook page. Did anyone read it? ¿Dos nada más? Ah, ¿más personas? Ah, ok. Bueno, les invito cuando puedan que entren a Facebook, a nuestra página La Voz del Remanente. Puse la historia de Louis Chief. De hecho, el encabezado que puse fue La historia olvidada. I want to invite you when you have a chance to go into our Facebook page and search that history. The excerpt that I put was about history that was forgotten. ¿Y por qué la historia olvidada? Porque dentro del movimiento adventista, los negros afroamericanos adventistas tuvieron un rol muy importante en la expansión del evangelismo. And why do I put the forgotten history? Because in Adventist history, Black African Americans played a major role in expanding the movement. Que todos ellos quedaron en el olvido y tristemente la historia no ha reconocido, tristemente no la historia, sino que hasta hace poco la iglesia adventista reconoció el rol importante de muchísimos hombres de Dios afroamericanos que contribuyeron grandemente al adventismo. And sadly, until recently, they've been forgotten. It was just recently that the Adventist Church recognized the major role that Black African Americans played in the expansion of the movement. Entre uno de esos se encuentra Louis Charles Chief, ministro adventista ordenado, íntimo amigo de Elena Hayden White, que aquellos que pudieron leer la reseña que puse, la hermana White reconocía a Charles Chief como un gran predicador con grandes talentos. Among them was the ordained minister Charles, who he put on Facebook yesterday, that was a very intimate friend of Sister Ellen G. White. Y era un gran predicador y de hecho, Louis Chief, él invitó a su iglesia, cuando él dirigía la iglesia en Washington D.C. en 1904, él invitó a la hermana White a predicar a su iglesia. He was a great preacher, and in fact, in 1904, he invited Sister White to come and attend his church in Washington, D.C. Y juntos lucharon para erradicar el racismo, la discriminación y la segregación que en esos tiempos había hacia los negros afroamericanos. And together they fought to eradicate racism, segregation that existed for the African Americans. De hecho, salió un libro, todos aquellos que quieran leerlo, el libro está en inglés, no está en español, escrito por el autor Douglas Morgan, él es un profesor de historia, y el libro se llama Louis Chief, Apostle to the Black American. Louis Chief, apóstol a los negros de América.
Y ahí recoge toda la historia completa de Louis Schiff. In that book that the pastor mentioned, Louis Tripp, Apostle to the Black Americans, it talks about all the works that he did. Y ahí se menciona todo el problema del racismo que confrontaron en aquella época. Bueno, el libro es un libro completamente excelente. Está en inglés, cualquiera, o sea, si alguien desea leerlo en inglés, no está traducido al español, pero es un libro que recientemente salió para el mundo porque realmente la iglesia adventista ha olvidado a muchísimos hombres de fe que contribuyeron grandemente a la expansión de la iglesia adventista. It is a book that's only in English, but if any of you are interested in reading it, it's a great book that highlights men that have been forgotten for a very long time in the Adventist movement. Yo escribí en Facebook una breve reseña de él en español, cualquiera la puede leer en español, cualquiera de ustedes. I wrote a small summary in Spanish that any of you are capable of reading. O sea, a medida que también yo siga encontrando más cosas, que siga leyendo más, voy a ir haciéndole un updating a la biografía que yo puse de él. And as I continue to read on, I will continue to update that biography that I've uploaded. Él fue uno de los primeros, o sea, no uno de los primeros, el primero que se separó de la iglesia y fue el fundador de la iglesia adventista del Séptimo Día Libre. He was the first one that separated himself from the Adventist movement and founded the Seventh-day Adventist Free movement. Su historia es completamente interesante. He has an amazing story. Vamos entonces a inclinar el rostro y vamos a tener unas palabras de oración Let us bow our heads for a few words of prayer. para el tema de esta mañana. Querido Padre que estás en los cielos, Loving Father who is in heaven, te pido tu bendición, Señor, I ask you for your blessing, Lord, porque no quiero hablar mis palabras. because I don't want to speak my words. Yo quiero que en estos momentos tu Espíritu Santo tome el control de mi vida. I want that in these moments your Holy Spirit take control of my life, Quiero que el Espíritu Santo tome el control de mis labios, that the Holy Spirit take control of my lips, de mi mente, of my mind, de mi corazón. my heart, Que ninguna palabra que salga de mi boca sea dicha por mí misma, that any word that comes out of my mouth be not said by me, sino que sea el Espíritu Santo el que habla a través de mi Señor. but that instead your Holy Spirit speak through me, Lord. Señor, estamos reunidos aquí porque necesitamos escuchar tu palabra. Lord, we are gathered here today because we need to hear your word. Por favor, háblanos, Señor. Lord, please speak to us. Lo hiciste en el pasado You've done it in the past, y sé que lo harás en el presente, and I know you will do it in the present, porque tu pueblo te necesita, because your people need you, porque tu pueblo necesita tu guía, Señor, because your people need your guidance, y más en estos últimos momentos que estamos viviendo. and more than ever in these final moments that we're living. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. All this we ask you in the holy name of Jesus Christ. Amén. Amen. Antes de comenzar el tema en esta mañana, Before starting the topic this morning, quiero para ustedes ampliar un poquitico lo que hablé en el tema pasado, que era la lluvia tardía y el fuerte pregón, la segunda parte. I want to expand a little bit about what I spoke about last week regarding the latter rain and the outpouring of the Holy Spirit. Finalizando mi sermón, yo había hablado acerca del espiritismo. When I was finishing up my sermon, I spoke a little bit about spiritualism. Y una de las cosas que nosotros habíamos dicho en el sermón pasado era que ese cuarto ángel de Apocalipsis 18 que desciende a la tierra se une para darle poder al mensaje del tercer ángel. And one of the things we mentioned was that the fourth angel in Revelation chapter 18 actually united himself with the third angel's message to give it strength. Y una de las cosas que hablamos, dijimos que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. And we spoke about how the message of the third angel is the justification by faith. Pero también habíamos hablado algo muy interesante, que este ángel de Apocalipsis 18 no solamente le da poder al mensaje del tercer ángel, sino que también viene con un mensaje. We also mentioned that not only did he come to strengthen the third angel's message, this fourth angel actually brought another message. ¿Y cuál es el mensaje de Apocalipsis 18? Que ese mensaje tiene relación con el segundo ángel de Apocalipsis 14 que está en el mensaje de los tres ángeles. ¿Cuál era ese mensaje? What was the message that the fourth angel gave in relation to ¿Alguien se acuerda? Does anyone remember? Dice, ha caído, ¿qué cosa? Babilonia, porque se ha hecho habitación de ¿qué? Y de espíritu y de toda ave inmunda. O sea, este ángel tiene un mensaje que es añadido
al mensaje del tercer ángel, que es el mensaje de la justificación por la fe. In other words, this angel has a message that's united to the third angel dealing with the justification by faith. Y una de las cosas que nosotros habíamos hablado es que cómo es posible de que Babilonia caiga, porque en ese momento no va a caer físicamente, sino espiritualmente. ¿Cómo Babilonia va a caer espiritualmente? And one of the things we talked about was how Babylon was going to fall, because it's not going to be physically, but instead spiritually. ¿Alguien se acuerda de lo que yo dije? ¿Cómo Babilonia va a caer espiritualmente? Does anyone remember how Babylon is going to fall spiritually? Cuando nosotros predicamos el mensaje típico adventista, nuestras doctrinas distintivas desenmascaran las doctrinas falsas de Babilonia. When we speak about our distinctive Adventist message, they will unmask the messages of Babylon. De hecho, no solamente desenmascara Babilonia, sino que también citamos una cita de la hermana White, donde ella dice de que este mensaje va acompañado de una denunciación de todas las corrupciones que han entrado en la iglesia desde 1844 para acá. Not only that, but we mentioned a reference by Sister White that talked about how they would denounce all the things going on in the up until 1844 and on. Leo para ustedes lo que dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, página 661, 662 y 664. Este pasaje también lo podemos encontrar en Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 14, que habla acerca del fuerte clamor. Y dice ella: I'm going to read this scripture from this reference from the Great Controversy, but you can also find it in the End Time Events. Dice: los pecados de Babilonia serán denunciados. The sins of Babylon will be laid open. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil. The fearful results of enforcing the observances of the church by civil authority. Las invasiones del espiritismo. The inroads of spiritualism. Los progresos secretos pero rápidos del poder papal. The stealthy but rapid progress of the papal power. Todo será desenmascarado. All will be unmasked. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Amen. By these solemn warnings, the people will be stirred. Thousands upon thousands will listen who have never heard words like these. El sábado pasado habíamos dicho que no solamente el amor de Cristo Jesús hace de que las personas acepten a Cristo, sino que hay otro mensaje de denunciación de los pecados, del espiritismo, de los avances rápidos del papado, que va a hacer que muchas personas lo escuchen, y al escuchar lo que van a hacer, van a salir de ese falso sistema apóstata. Last Sabbath we spoke about how not only the message of God's love is going to bring someone to them, but instead denouncing the lies that Babylon puts out will bring forth his people. Y estas miles de personas que van a salir no son personas que usted les va a hablar del amor de Jesús. And these thousands of people are not going to be those who he spoke about the love of Jesus to. ¿Y saben por qué no le vamos a hablar del amor de Jesús? Porque son personas que conocen del amor de Jesús. And you know why we're not going to mention the love of Jesus? Because they know about the love of Jesus. Pero lo que no conocen es de los planes secretos del papado y del falso protestantismo apóstata que ha venido desarrollando, y que al desenmascarar esos planes, ellos se darán cuenta que han estado en las iglesias equivocadas. What they don't know is about the secret plans of the papacy, and how by unmasking that, they will know that they were in the false Protestantism. Y habíamos hablado de una cosa muy importante que está en la cita, que es las invasiones del espiritismo. And we spoke about a passage found in the hidden heresies. Ahora, hay algo muy importante que yo quería hablar del espiritismo, quería desarrollar un poquitico más antes de pasar el tema. Si no puedo terminar el tema de zarandeo, lo voy a dejar para una segunda parte, pero no se preocupen. Miren, yo hice una pregunta y pregunté: ¿el espiritismo ha invadido la iglesia adventista de hoy? I asked a question last week and asked, has spiritualism infiltrated the Adventist church today? Miren, Renato, ¿puede ponerme el libro? Habíamos hablado de este libro.
We spoke about this book that's going to pop on the screen. ¿Qué dice el libro en inglés? In English it says, Hidden Heresy. ¿Qué significa Hidden Heresy? Herejía oculta. Y tiene un subtítulo que dice, Is spiritualism invading Adventist Church today? tiene un título que dice que si el espiritualismo está infiltrando a las iglesias adventistas hoy. Ahora, ¿ustedes creen que el espiritismo ha invadido la iglesia adventista? Now, do you all believe spiritualism has infiltrated the Adventist church? El que escribió este libro, Thomas Morton, es el autor de ese libro. He is the author of this book, Thomas Morton. Y una de las cosas que Thomas Morton menciona en este libro, de hecho, les voy a decir un poco de historia para que recuerden. Thomas Morton fue presidente de los adventistas del séptimo día fue presidente de la iglesia adventista del séptimo día en California. This man Thomas was actually the president of the Seventh-day Adventists in California. Él siendo presidente de la iglesia adventista, él quería, como bien dije el sábado pasado, él quería expandir la iglesia, o sea, él quería que la iglesia tuviese un crecimiento mucho más rápido. And as a president, he wanted the Adventist church to expand at a rapid rate. Y entonces él tomó un grupo de pastores So he gathered a group of pastors y los envió a estudiar al Fuller Seminary, and he sent them to study in several seminaries. a la catedral de Willow Creek The Cathedral in Widows Creek y a muchos otros seminarios evangélicos. and many other evangelical seminaries. Muchos de estos seminarios evangélicos ofrecen doctorados en evangelismo. Many of these seminaries offer doctorates in evangelism. Sorry. Ahora, tristemente estos seminarios no son adventistas, Sadly, these seminaries are not Adventist. son evangélicos, They're evangelical, interdenominacionales. interdenominational. Ahora, cuando todos estos pastores vinieron a la iglesia adventista que se habían graduado de todos estos seminarios evangélicos And after they graduated from these evangelical seminaries, the pastors came back y empezaron a implementar las técnicas de evangelismo que le habían enseñado en esos seminarios, and began to implement the things they learned in the seminaries. Thomas Morton se dio cuenta de que aún hasta el sistema de adoración dentro de la iglesia adventista estaba cambiando. He noticed, Thomas, that the way of worship inside the churches was changing. Y él se dio cuenta del error tan grande que había cometido, que él lamentó haber enviado esos pastores a esos seminarios para que estudiaran y después trajeran esas enseñanzas a la iglesia adventista. And he realized the great mistake he made by sending off the pastors to be part of the cemetery, and he in fact regretted it. Y al final él terminó escribiendo este libro, And he ended up writing this book porque se dio cuenta que todos estos pastores lo que estaban enseñando, que hoy por hoy muchos de esos pastores son profesores de universidades adventistas, and he realized that the pastors that he mentions in this book that are actually professors in the Adventist universities, él se dio cuenta he de que el realized espiritismo había invadido la iglesia adventista del séptimo día. that spiritualism had infiltrated the Adventist the Adventist churches. ¿Y de qué manera el espiritismo está hoy dentro de la iglesia? And how is it infiltrating the church? Él cita una cita de la hermana White que se encuentra en ese libro. He gives a reference to Sister White that's found in the book. Esta cita se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos. It's found in Great Controversy. En español está en el capítulo 35 y en inglés creo que está en el capítulo 34. Y dice así la cita. And it says, Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos. Reviste un disfraz cristiano, pero sus declaraciones hechas desde la tribuna y en la prensa han sido conocidas por el público desde hace muchos años y revelan su carácter verdadero. Esas enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas. it says, it is true that spiritualism is now changing its form and veiling some of its more objectionable features. It is assuming a Christian guise, but its utterances from the platform and the press have been before the public for many years, and in these its real character stands revealed. These teachings cannot be denied or hidden.
Ahora, hoy vamos a ver el espiritismo moderno, de qué manera está infiltrado dentro de la iglesia. We're going to see spiritualism in the modern world. Dice, hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente. Even in its present form, so far from being more worthy of toleration than formerly. Debido a la mayor sutileza de su engaño, mientras años atrás atacaba a Cristo y la Biblia, declara ahora que acepta a ambos, a Cristo y la Biblia. It is really a more dangerous because more subtle deception. While it formerly denounced Christ and the Bible, it now professes to accept both. Pero su interpretación de la Biblia está calculada, escuchen bien porque lo que voy a decir, ustedes van a saber de lo que estoy hablando. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado. But the Bible is interpreted in a manner that is pleasing to the unrenewed heart. El amor de Jesús, The love of Christ. Cristo te ama, Jesus loves you. ven a Cristo como quiera que sea, Come to Christ however you are. no importa que tú seas un borracho, Doesn't matter if you're a no drunkard. importa que tú seas una prostituta, Doesn't matter if you're a no prostitute. importa que tú seas un ladrón, Doesn't matter if you're a thief. Dios te ama, God loves you. ven a Jesús. Come to Jesus. Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Jesus is waiting for you with open arms. ¿A quién no le gusta escuchar ese mensaje? Who doesn't like to hear that message? A todos, We all love it. porque me dice que Cristo me ama, pero no me dice lo que Cristo exige de mí. Because it tells me that Jesus loves me, but not what he requires of me. Sigue diciendo, It al continues on. paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. While its solemn and vital truths are made of no effect. Hablamos de cosas agradables que a los hermanos y hermanas les gustan escuchar, pero las verdades vitales de la palabra de Dios, no que va, eso no. We speak about pleasant things that the brethren want to hear, but the truths that need to be heard, no, we don't want to touch those. ¿Cómo guardar el sábado? No, que va. How to keep the Sabbath? No. La ley de Dios, no, que va, eso es legalismo. The law of Jesus? No, that's legalism. La doctrina del juicio investigador, no, que va, yo no estoy para doctrina. The doctrine of investigative judgment? No, we don't really want to talk La about doctrina del santuario, the doctrine of the sanctuary? no, yo no estoy para doctrina, yo lo que estoy es para que me prediquen lo que yo quiero escuchar, cosas agradables y suaves para que me mantengan feliz y contento en la iglesia. I'm not here for doctrine. I'm here to hear a light message so that I can be happy within the church. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios. Love is dwelt upon as the chief attribute of God. ¿Y qué es lo que yo siempre escucho? No, lo que hay que predicar es el amor de Dios. What I always hear, no, we gotta preach about the love of Jesus. Lo que hay que predicar es el amor de Jesús. We gotta speak about the love of God. ¿Lo han escuchado ustedes? Have you heard it? ¿Lo escuchan sí o no? Have you heard it? Pero vamos a ver tres cosas muy fundamentales que no pueden faltar en la vida de un predicador, que si faltan, entonces lo que ese predicador está predicando es espiritismo puro. We're gonna Dice, los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese el atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. But it is degraded to a weak sentimentalism, making a little distinction between good and evil. Ahora mire las tres cosas que ella enuncia. Dice, las exigencias, dice, entre el bien y el mal. Tres cosas ella enumera. Dice, la justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Amen. God's justice, his denunciations of sin, the requirements of his holy law are all kept out of sight. Significa que solamente hablamos del amor de Cristo, lo hacemos el atributo principal, pero nos olvidamos de la justicia de Dios. It means that we talk about love as if it's God's greatest attribute, but we forget about his justice. Porque nos da miedo la justicia de Dios. Because we're afraid of God's justice. Pero resaltamos lo bueno de Dios. Dios me ama. But we highlight the great things about God. He loves me. Pero lo que no resaltamos es que si yo no cumplo con las expectativas
que Dios espera de mí, Dios a mí me va a destruir. But we don't highlight that if we don't fulfill God's requirements of us, He will destroy us. ¿A qué viene Jesús a la tierra? What does Jesus come to earth for? ¿A salvar a quién? To save who? A su pueblo. His people. Pero los que no aceptan a Jesús, para ellos, ¿qué cosa es salvación? Destrucción. But for those who do not accept Him, it is pure destruction. Y nosotros no podemos solamente resaltar el amor de Dios y dejar la justicia de Dios a un lado. Los dos atributos van de la mano de Dios. Dios es amoroso y es justo. Y Él es justo en su amor. Amen. We cannot leave behind the attribute of God's justice because God is just in His love, and in His love He is just. La justicia de Dios la dejamos a un lado. La reprobación del pecado. The denunciations of sin. Cuando usted no reprueba el pecado, usted está a favor del pecado. When you don't reproach sin, you are in favor of it. Y cuando aquí desde la plataforma no se denuncian los pecados, eso lo que hace es que entonces el pecado dentro de la iglesia siga, ¿qué cosa? Creciendo. And if here on the stage we do not denounce sin, it allows it to grow within the church. Y mientras más sigue creciendo, después es imposible de cortar el pecado de raíz. And as it grows, it is impossible to cut it from its root. Entonces dejamos a un lado la justicia de Dios, la reprobación del pecado y las exigencias de la santa ley de Dios. And we leave behind God's justice, the denunciation of sin, and His requirements of the holy law. Y este es el espiritismo moderno. And that is the modern spiritualism. Cuando usted deja a un lado la justicia de Dios, la reprobación del pecado y la santa ley de Dios, si usted no habla de estas cosas, entonces usted lo que está hablando es lo que Satanás quiere que usted hable y no Dios. When you forget these three things, what you are doing is allowing Satan to infiltrate and speak what he desires. Y es por eso que hoy venimos a la iglesia hoy en día y en la iglesia nos sentimos bien porque nos hablan de lo que queremos oír, de las cosas agradables, pero por favor no me hable de pecado, ni me hable de arrepentimiento, ni me hable de convención. No, háblame para yo sentirme relajado, suave, fresco y como decimos nosotros los cubanos, y bajito de sangre. Amen. That is why we're happy within the church. We want people to speak about things that are desirable to us, but don't speak to us about sin or the requirements of the law. We want a light message. Por eso es que en el último gran llamado final, la última advertencia final, dice que el espiritismo, la cita que leímos anterior del hermano White, dice que el espiritismo será denunciado. That is why in the final warning, spiritualism will be brought upon us. Por eso es que yo recuerdo un profesor mío de teología. That's why I remember a theology professor I had. Él decía, He would say, en el último gran mensaje final, in the final message, asegúrate be sure de que cuando tú prediques para que las personas salgan de Babilonia, that when you preach people to come out of Babylonia, asegúrate de que tú no hayas ingerido el vino de Babilonia. that you have not ingested its wine, Para que entonces puedas predicar so that el you can último preach mensaje de amonestación al mundo. the final warning to the people. Y esta era la aclaración que quería hablar acerca del espiritismo moderno. El tema de esta mañana ya de tarde ya, me quedan algunos minutos, media hora me queda, pero bueno, voy a seguirlo en un segundo, es acerca del zarandeo. The topic I'm going to speak about today is about the shaking. Y para nosotros poder entender el zarandeo, yo quiero que vayamos ahí a Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. And in order for us to understand the message of the shaking, I want us to go to Matthew chapter 13. Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Jesús ahí le refiere a sus discípulos una parábola. From 24 to 30, Jesus speaks about a parable. ¿Alguien sabe qué parábola es? Does anyone know about the parable? El trigo y la cizaña. ¿Cuántos conocen esta parábola? About the ¿Cuántos la wheat conocen? and the weeds. How many of us know this parable? No la voy a leer completa, lo que voy a hacer un resumen porque eso va a dar entrada al tema del zarandeo. Miren, Jesús les refiere una parábola y les dice de esta manera, de que
el Hijo del Hombre sembró semilla en buen campo, ¿no es así? Y mientras ellos dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. It speaks about how the Son of Man sowed upon good soil the wheats, and then the enemy in the night came and sowed weeds. Y al enemigo sembrar la cizaña, creció el trigo y la cizaña juntos. And by sowing the weeds, the wheat and the weeds were growing together. Y entonces los segadores le dijeron al Señor, Señor, ¿quiere que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el Señor dijo, no vaya a ser que cuando arranquen la cizaña, también arranque el trigo. Vamos a dejarla que crezca hasta el tiempo del fin. Then the sowers asked the master, shall we pull out the weeds among the wheat? And he said, no, let's let it grow until the end of time. Ahora, vamos a ver algunas cositas de esta parábola. Número 1, el sembrador, ¿quién es? Según el versículo 37. According to verse 37, who is the sower? El Hijo del Hombre, Cristo Jesús. The Son of Man, Jesus Christ. La buena semilla, versículo 38. ¿Quiénes representan? En el mismo capítulo 13, versículo 38, cuando él explica la parábola del buen del trigo y la cizaña. ¿Quién es la buena semilla? Who is the good seed? Los hijos de Dios. The sons of God. En ese mismo versículo, ¿cuál es el campo? What is the field? El mundo, no la iglesia. Recuerden eso, el mundo, no la iglesia. It is the world, not the church. La cizaña que representa. What Y is por the wheat? supuesto, el enemigo, ¿quién es? El diablo. Los segadores, ¿quiénes son? Who are the sowers? Los ángeles. Ahora, yo les voy a hacer a ustedes una preguntita. I'm going to ask you a question. Hay muchas personas que dicen que el trigo y la cizaña dentro de la iglesia tienen que crecer juntos hasta el tiempo del fin, ¿sí o no? There are many that say the weeds and the wheat have to grow together until the end of time. Ahora, mi pregunta es, ¿la cizaña seguirá con el trigo dentro de la iglesia hasta el tiempo del fin? Now, will the weeds remain until the end of time? No. No. Y como bien dijo mi hermanita, antes del cierre de la gracia va a haber una separación. Entonces, no siempre la cizaña va a estar con el trigo. Before the closing of grace, there will be a separation. The weeds will not always be among the wheat. Y hay muchas personas que dicen, para justificar el mal, dicen, el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos dentro de la iglesia. And there are many to justify evil that say the weeds and the wheat have to grow together in the church. Ahora, ¿quién aquí es campesino? ¿Alguien aquí ha cultivado, ha labrado la tierra? Has anybody cultivated the land before? Yo en Cuba había una escuela, que eran escuelas al campo donde estudiábamos y trabajábamos en el campo al mismo tiempo. In Cuba, there were schools that had us working in the fields. Y siempre nosotros que teníamos que ir al sembrado, ya sea sembrado de papa, de boniato o de tomate, a arrancar la mala hierba. And when we went to the field, we always had to pull out the weeds. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios necesita o que cizaña crezca dentro de la iglesia hasta el tiempo del fin. And many times we think that God allows the weeds to grow until the end of time. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios trataba con la cizaña dentro de su pueblo. But when we go to the Word of God, we see that He dealt with the weeds among His people. ¿Cuál fue la primera cizaña que existió en este mundo? What was the first weed that existed in earth? ¿Quién? Satanás. Satan. Y cuando esa cizaña creció en el cielo, ¿qué fue lo que hizo Dios? Porque Dios sabía que si esa cizaña seguía en el cielo, Dios sabía lo que iba a pasar. Yo como humano no sé lo que iba a pasar. Pero de alguna manera Dios tuvo que cortar la cizaña y decir, Satanás, hasta aquí, ya no más. And the weed that was growing in heaven, the Lord had to cut off because who knows what would have happened. Y cuando esa cizaña llegó aquí a la tierra y se sembró esa cizaña haciendo caer a nuestros primeros padres, And when the wheat came to earth and was growing to cause our first fathers to fall, cuando Dios siempre trató con esa cizaña. God always dealt with that weed. De hecho, noten que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Note that when God took out His people of Egypt,
Cada vez que el pueblo hacía lo malo, ¿qué era lo que le pasaba al pueblo? Every time his people did wrong, what happened to them? Perdían las batallas. Perdía las batallas. ¿Y qué más? El Señor los destruyó. El Señor los destruía. God destroyed them. Porque Dios desde un principio, cuando sacó al pueblo, les dio sus leyes y siempre le dijo: sean santos como yo soy santo. Y dentro del pueblo, cuando había rebelión, cuando había apostasía, Dios, ¿qué hacía? Intervenía. Because from the beginning, God gave them a law and required them to be holy as He was holy. And when there was rebellion, He had to deal with it. ¿Y por qué Dios intervenía? Porque si Dios no intervenía, la rebelión y la apostasía podría afectar a los hijos de Dios hasta el punto de arrastrarlos. And why did He have to intervene? Because if not, it would come to the point where it would intervene with His true children. Enviaba plagas, enviaba espadas, enviaba destrucción sobre aquellos que hacían lo malo en el pueblo de Dios. He would send plagues and destruction to those that did evil among His people. Y durante toda generación siguió tratando así con el pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel hacía lo malo, ¿qué pasaba? Dios los castigaba severamente. And throughout the generations, God kept on dealing with His people. And whenever they did wrong, He would punish them. ¿Y cómo los castigaba? ¿Con cintos? And how would He punish them? With a belt? Con enfermedades, con plagas. Los destruía. He would destroy them. Porque cuando usted no sofoca la rebelión que está empezando, una vez que la rebelión se esparce, difícilmente usted puede hacerle frente. Because if you don't suffocate rebellion when it starts, it's going to be hard to extinguish later. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cómo Dios trató con la cizaña? In the New Testament, how did God deal with the weeds? Hay personas que me dicen a mí, por ejemplo, cuando hay la iglesia está en dificultades, o sea, que hay problemas dentro de la iglesia, apostasía. When the people tell me that whenever there's apostasy or problems within the church, Yo recuerdo que un pastor me dijo a mí: sí, Darling, pero siempre recuerda que entre los 12 apóstoles hubo un traidor. they always say, but remember that if among the apostles there was a traitor, Haciendo alusión que siempre en la iglesia hay traidores, ¿sí o no? making allusion that within the church there are always traitors. Y yo le dije a ese pastor: And I told that pastor, pero recuerde de que Cristo nunca eligió a ese traidor. but remember that Jesus never chose that traitor. Y quizás ustedes me digan: pero ¿cómo que no lo eligió? Si en la palabra de Dios dice que lo eligió. You may ask me, well, how do you say He didn't choose him if in the Word of God it says so? Si nosotros vamos al libro El deseado de todas las gentes, If we go to the book Desired of Ages, en el capítulo que dice la elección de los 12, where it talks about the election of the 12, Jesús no eligió a Judas Iscariote. Jesus did not elect Judas Iscariot. Judas fue el que mismo corrió y se presentó para que lo eligieran a mí, yo quiero ser uno de ustedes. Judas went himself and said, pick me, I want to be part Y of it. Jesús no le eligió, y los discípulos fueron los que persuadieron a Cristo para que Cristo lo eligiera a él, porque los discípulos no conocían realmente quién era Judas, pero Jesús conocía realmente quién era Judas Iscariote. And Judas was not chosen amongst God. It was actually his disciples who persuaded him because they didn't know who he was, but Jesus Christ did. Y autoseguido le dije a este pastor: pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Los traidores dentro de un ejército, ¿cómo se tratan? Una vez que se descubre que hay traidores. And I asked the pastor, how do you treat traitors when you find them in the battle? ¿Alguien aquí ha pasado el servicio militar? Has anybody been in the military? Cuando en un ejército hay un traidor, ¿qué es lo que le pasa a ese traidor? When in an army there's a traitor, what happens to that traitor? ¿Cuál es la sentencia? What is the sentence? Cárcel, pero por lo general los traidores en un ejército los asesinan. Amongst an army, normally they just kill them. Porque si tú lo metes en una cárcel y se escapa de la cárcel, entonces ahí te buscaste tremendo problema. Because if you put them in a jail and they escape, you've got a great problem. ¿Cómo Jesús trató con Judas? Jesús nunca eligió a Judas. How did Jesus deal with Judas? He never chose him. Ahora, cuando el pueblo rechazó a Cristo,
When the people rejected Christ, mi pregunta es, ¿Jesús eliminó la dirigencia de los judíos? my question is, did Jesus eliminate their leaders? ¿Los eliminó? Did he eliminate them? Para poner a los apóstoles a la cabeza del pueblo judío y así los apóstoles pudieran controlar la obra y enseñar la palabra de Dios. And put the apostles in charge so that they could teach the word of God? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? What did Jesus do? ¿Qué hizo? What did he do? Se alejó de Jesús. Los separó a los 12 junto con sus discípulos y le dijeron, a partir de ahora ustedes van a ser la nueva iglesia, y dejó al pueblo judío como a un lado. He separated the 12 and the apostles and said, from here on out, you will be the new church. And he forgot about the Jews. A veces no siempre Dios actúa destruyendo, como en el Antiguo Testamento, a los dirigentes para poner a los buenos a la cabeza y así los buenos gobiernen. A veces Dios, y eso lo pude investigar, investíguenlo ustedes. And I researched that God doesn't always remove the people, and instead he puts them aside. En el Nuevo Testamento, a partir del Nuevo Testamento, cambia la dinámica, porque después que Jesús separa su iglesia, y la iglesia que Jesús funda, la iglesia primitiva con los 12 apóstoles, después que los apóstoles murieron, la iglesia se corrompió, ¿sí o no? In the New Testament, there's a new path. Even though he separated them, when the apostles passed away, the church became corrupt. Y después que la iglesia, y después que del primer siglo murieron todos los apóstoles, que la iglesia se corrompió, hubo una segunda ruptura. And when the church became corrupt, there was a second rupture. Y a través de todas las épocas, pasando el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, hasta las generaciones siguientes, cada vez que el pueblo caía en apostasía, los fieles hijos de Dios se separaban y continuaban ellos. And through the centuries, as there was corruption, the faithful people went and were set aside. Porque si eso no fuera así, Because if it wasn't that way, ¿por qué entonces tú y yo nos regresamos a la iglesia católica? Que la iglesia católica vino primero que la iglesia adventista. then how come we don't go back to the Catholic Church if it started before the Seventh-day Adventist movement? ¿Por qué nos regresamos a la iglesia católica y luchamos por reformar a los católicos y por tumbar a ese sistema falso? Why don't we go to the Catholic Church and try to overthrow that corrupt movement? Y es interesante que nosotros no condenamos a Martín Lutero porque Martín Lutero se separó de la iglesia católica. And it's interesting that we don't condemn Martin Luther, who separated himself from the church. No condenamos a ninguno de los reformadores que se separaron de la iglesia católica y fundaron su propia iglesia. We don't condemn any of the people who separated from the Catholic Church and started their own. Al contrario, los admiramos. Actually, we admire them. Martín Lutero, Martin Luther, John Knox, Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo, los admiramos we admire them. porque se separaron de la iglesia católica, Because they separated themselves from porque the la Catholic iglesia Church. católica estaba corrupta, Because it was corrupt. porque no quería recibir la amonestación. Because they didn't want to receive the Y al final ellos admonition. entendieron de que tenían que separarse si querían seguir continuando manteniendo la antorcha de la verdad. And they realized they had to separate themselves, so they wanted to keep the fire burning. No les decimos nada, al contrario, los admiramos. We don't say anything. In fact, we admire them. Hay mucha gente que toman analogía y dicen, no hermano, es que es verdad que la iglesia está, fíjense bien la palabra que voy a decir, con apostasía y no en apostasía. Es muy difícil decir eso en inglés porque en español. Se lo puedo decir. Te dicen, la iglesia está con, fíjense, la preposición que estoy usando, con apostasía, no en apostasía. There are many who say that the church is with apostasy, but not in apostasy. ¿Cuál es la diferencia cuando decimos que la iglesia está con apostasía? Es que hay 2 o 3 apóstatas. What is the difference? When we say that the church is with apostasy, there's only 2 or 3 apostates. Pero cuando la iglesia decimos que la iglesia está en apostasía, ya estamos hablando de una manera general que la iglesia completa, todo el mundo está en apostasía. But when we say it's in it, that means the entire church is full of apostasy. Y yo recuerdo que el que me dijo este argumento, yo le dije, una cosa es de la manera en que tú lo veas y otra cosa es de la manera en que Dios lo ve.
And I told this person that brought up this argument, it's one thing to see it the way that you see it, but we have to look at it how God sees it. Y les voy a poner un ejemplo cerquita. And I will give you an example. ¿Se acuerdan el pecado de Acán? Do you remember the sin of ¿Se Achan? acuerdan la historia del pecado de Acán? Do you remember his sin? Cuando Israel perdió la batalla, los ancianos junto con Josué rasgaron su ropa y dijeron, pero Señor, ¿qué pasó aquí? When they lost the battle, the elders ripped off their clothes and said, what happened here, Lord? Y yo le dije a este pastor que también me habló, me puse esta analogía, yo dije, And I told this pastor, Dios en ningún momento le dijo a Josué, el pueblo de Israel está con prevaricación. En pecado. and God said to Joseph, God never told Joseph that the church was in sin. Porque si Dios hubiese dicho que está con pecado, entonces significa que hay un pecador ahí, que hay alguien que hizo lo malo. Dios le dijo a Josué, Israel ha prevaricado. God told Israel that they had sinned. Mi pregunta es, ¿Israel había pecado? ¿Todo el mundo había pecado? My question is, had entire Israel sinned? ¿Sí o no? Yes or no? ¿Quién fue el que pecó? Who sinned? Un solo hombre. Just one man. Pero Dios dijo, Israel ha prevaricado. But God said Israel has sinned. ¿Por qué Dios no le dijo a Josué, mira, en Israel un hombre pecó? Why didn't God tell Joseph, in Israel only one man sinned? Así hubiese sido más específico. He would have been more specific that way. Pero Dios, cuando dijo Israel ha prevaricado, como dándole a entender a Josué de que el pueblo de Israel entero, todo el mundo, desde el más grande hasta el más pequeñito, todo el mundo pecó, cuando en realidad fue un solo hombre que pecó. But God told Joseph that all Israel had sinned when in actuality it was only one. Lo que le quise decir a este pastor es una cosa es como tú veas las cosas y otra cosa es cómo la ve Dios. Porque Dios nunca ha dicho Israel está con prevaricación. And I told this pastor, it's one thing the way that you see it, but it's another the way that God sees it, because God never told Israel that is with sin. Él dijo Israel está en prevaricación. He said, Israel is in sin. Y solamente fue un solo hombre que pecó. And it was only one man that actually sinned. Le echaron suerte. Cayó en suerte. Un solo hombre. Only one man. Y sabe lo que dice la hermana Guay, es interesante, por favor léanlo en el libro Mensajes Selectos, Patriarcas y Profetas, en el libro Patriarcas y Profetas de Elena G. de White, en el capítulo que dice el pecado de Acán, ella dice algo muy interesante ahí. And please read it in Patriarchs and Prophets, in the chapter that talks about the sin of Achan. Ella dice, She says, cuando en la iglesia hay pecado, when there is sin within the church, hay que buscar la iglesia, los dirigentes, todo el mundo tiene que buscar al pecador, porque cuando no se busca al pecador y se erradica ese pecado, el desagrado de Dios cae sobre su iglesia, aunque sea una sola persona que haya cometido pecado. when there is sin within the church, the leaders have to seek out he who is sinning, because if they don't eradicate it, it will affect the entire church. Ella lo dice, hay que sacarlo, hay que sacar el pecado. You have to take out the sin. Entonces ahí vemos que la cizaña uno no la puede dejar que crezca. Cuando tú sabes que en la iglesia hay hermanos que están en abierta oposición a la voluntad de Dios, en abierta oposición al liderazgo de la iglesia, en abierta oposición a las normas de la iglesia, sácalo. We cannot allow the weeds to grow among the people, because when you know that there is brethren who are in direct opposition to the church, to the leaders, we must eradicate it. Porque si tú no lo sacas, el desagrado de Dios cae sobre todo el mundo. Aunque hayan 100 santos, si hay uno que es un pecador y los otros 99 son justos, por causa de ese uno, el desagrado de Dios cae sobre la iglesia entera. Because even if there is 100 saints, if there is one sinner, the disapproval of God falls upon the church. Lean en Patriarcas y Profetas el capítulo que dice el pecado de Acán, para que ustedes vean que ella lo dice claramente ahí.
Read in Patriarchs and Prophets about the sin of Achan, you will see it right there. Cuando ustedes van a la palabra de Dios, Mateo capítulo 18, When you go to the Word, Matthew chapter 18, en Mateo capítulo 18, cuando habla ahí acerca de los pasos de cómo perdonar al hermano, where it talks about how to forgive one another. cuando nosotros ahí en Mateo capítulo 18, capítulo 15, versículo 17, después que usted da los pasos necesarios con ese hermano que ha errado, ¿qué dice el versículo 17? What does verse 17 say? Si no escucha, ¿qué cosa? A la iglesia ténganlo como por gentil, ¿o qué? O publicano. ¿Qué significa esa frase, tenerlo por gentil o por publicano? What does it mean to have him as a heathen or a tax collector? ¿Eh? Miren, cuando yo fui al comentario bíblico adventista para yo buscar que lo tuviera por gentil o por publicano, la hermana White bien claro dice ahí, cuando él no quiere escuchar a la iglesia, sácalo de la iglesia. Eso es tenerlo por gentil o por publicano, sácalo. It means to remove that person. Sácalo de la iglesia. Take them out of the church. Porque si tú lo dejas en la iglesia, esa rebelión va a continuar y va a continuar y va a continuar y va a llegar un momento en que después ya va a ser demasiado tarde. Because if you don't remove them from the church, the sin will continue to grow, and there will come a time where it will be too late. Yo les voy a hacer a ustedes una preguntita. I'm going to ask you one question. Cuando ustedes compran un saco de papa When you buy a sack of potatoes, y hay una papa podrida, ¿la dejan dentro del saco? and there is a rotting potato, do you leave it there? ¿Qué hacen? What do you do? Porque si tú no la sacas, ¿qué pasa? Because if you don't take it out, what happens? Hay personas que dicen, oh sí, pero en la iglesia esto es como la parábola de la pesca. Tú tiras la red y cuando tú traes la red, viene todo tipo de pescado, ¿sí o no? There are some people who compare it to throwing a net, and when you catch all the fish, there are different types. Y es verdad, cuando nosotros predicamos a la iglesia entran todo tipo de gente. And it's true, when we preach in the church, there are all kinds of people. Pero en ese todo tipo de gente entran los hijos de Satanás. But within all those types of people enter the children of Satan. Porque no todos los que están dentro de la iglesia son hijos de Dios. Because not all that within the church are children of God. Porque la parábola del trigo y la cizaña me dice que la cizaña son los hijos del maligno y el trigo son los hijos de Dios. Because the parable of the wheat and the weeds tell me that those that are part of the wheat are children of Satan, and those that are part of the wheat are children of God. Entonces, dentro de la iglesia hay dos grupos antagónicos, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Pero dice la palabra de Dios que por su fruto los conoceréis. So it says within the church there are two types of people, those that are children of God and children of Satan. You will know them by their fruits. Usted puede aparentar ser un cristiano un día, 2 días, 3 días, pero esa apariencia va a llegar un momento en que va a salir a la luz y todo el mundo se va a dar cuenta realmente de quién es usted. Amen. You can pretend to be a Christian for maybe 2-3 days, but there will come a time where it will come to light and they will notice that you are not a son of God. Y yo le dije, y también cuando me hablaron de esta comparación, yo dije sí. Pero cuando el pescador trae la red de pescado, ¿qué hace el pescador? ¿No tira todos los pescados en el bote? No, cuando él trae con toda la red, él tira todos los pescados ahí mismo, ahí en el bote. When the fisherman puts all the fish in the boat, he spreads them across. ¿Y el pescado que es malo, qué le hace? And what does he do with the bad fish? Significa que nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros vemos cizaña dentro del pueblo de Dios, le damos el tratamiento que dice Mateo 18. Vamos a hablar con esa persona. Vamos a hablar con esa persona ahí, a ver si entiende, a ver si abandona el pecado. Pero ya cuando la persona persiste en una rebelión abierta, hermano, tristemente no quisiéramos que nadie se fuera. Pero por amor a la congregación de los santos hay que sacarlo. So when there is a weed among the church, we must do as Matthew 18 says, we must set them aside and talk to them. But if they persist in their sin, we have to get rid of them for the love of the church. ¿Cómo fue que Dios trató con la cizaña en la iglesia primitiva? How did Jesus deal with the weeds in the primitive church? Cuando Ananías y Zafiro
hurtaron del dinero que ellos habían vendido para depositarlo a los pies de los apóstoles. When Ananias had deposited the money that they gathered in front of the apostles, ¿Qué les pasó? what happened to them? ¿Y por qué murieron ahí mismo? Why did they die? Porque cuando tú vas al libro de Hechos de los Apóstoles, ahí bien claro, en el caso de Ananías y Zafira, ahí bien claro dice de que Dios hizo eso para que cayera temor sobre la iglesia, sobre la temprana iglesia que se estaba formando, para que nadie intentara, ¿qué cosa? Burlarse de Dios. When you go to the book of Acts and you look up the story of Ananias and Sapphira, you see that God did that as a way to implement fear so that they would not try to mock the Lord. Porque, queridos hermanos, yo les voy a decir algo. Satanás no se sienta a la mesa de Dios a comer con Dios. I will tell you something. Satan does not sit at the table of God to eat with him. Ellos no salen juntos de la mano. They are not holding hands together. Entonces nosotros como hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el rebaño de Dios. As children of God, we have the responsibility to take care of the herd. Y la cizaña, cuando usted no la erradica, no solamente la cizaña se esparce horizontalmente, When you don't take care of the weeds, they not only spread horizontally, sino que se esparce también verticalmente. but they also spread out vertically. Porque no solamente se esparce horizontalmente hacia otras iglesias, sino que cuando hablo de verticalmente, que entonces ahora empieza a escalar posición. When I speak about it spreading horizontally, I mean across churches, but as it grows vertically, it spreads across the leadership. Y una vez que son dirigentes del pueblo, And once they're leaders of the church, ¿quién los saca de ese puesto? who is going to remove them from that position? ¿Quién los saca de ahí? Who will take them out? Sí, pero eso no es lo que vemos hoy en día. Eso no es lo que vemos hoy en día. Sin embargo, cuando ya llega a ese límite que no se puede hacer nada, entonces cuando Dios actúa. Y entonces es ahí donde la palabra de Dios nos habla del zarandeo. When it comes to a point where we cannot do anything, that is when God intervenes, and that is what God is referring to with the shaking. Ahora, para nosotros poder entender el zarandeo, primero tenemos que entender en los tiempos antiguos del pueblo de Israel qué cosa es el zarandeo y qué instrumento usaba el pueblo de Israel para hacer un zarandeo. Before we can understand the shaking, we must go to the antique times to see what the people of Israel did whenever they had to do a shaking. Hay dos palabras en hebreo para zarandeo, que es kebarat y nafaf. There are two words in Hebrew for the shaking, which the pastor mentioned. Kebarat y nafaf significa zaranda, criba, tamiz y sedazo. Ahora, ¿qué cosa es la criba? What is kriva? Dice, es un utensilio que se emplea para limpiar el grano, principalmente de trigo. It is a utensil used to clean out the wheat. Para limpiar el grano, principalmente el trigo, de la paja. To clean out the grain from the straw, Del polvo from the dust, y otros elementos sólidos no deseados que se hayan mezclado con el trigo. and other solid elements that are not desired mixed within the wheat. Ahora, la criba es un material que se componía de un aro ancho de madera redondo. It was made of a round wooden piece. Era delgado It was very thin, y tenía y el fondo era de cuero, pero con agujereado. and the bottom was made of leather with a whole bunch of holes. Y entonces cuando las personas echaban el grano ahí de trigo, So when they put in the grain of wheat, they start shaking, empezaban a mezclarlo. a moverlo. Y mientras lo movían, ¿qué pasaba? And as they Caía el shake it, grano, the grain would fall, pero lo que era el polvo, la paja y los otros elementos no deseados se quedaban arriba. but the dust and everything else would remain up top. Entonces este instrumento era usado en los tiempos antiguos para separar
el grano del trigo de los otros elementos no deseados. So this utensil was used in the past to separate the wheat from the other undesired elements. Ahora, entonces, ¿qué cosa es el zarandeo? So what is the shaking? El zarandeo es el proceso de purificación que Dios va a hacer en su iglesia para separar los hijos de Dios de los hijos de los malos. The shaking is the process God will use to separate the children of God from the children of the evil one. Ahora, en este zarandeo, una vez que Dios lo haga, que separe a sus hijos de los hijos de Satanás, Once God does this shaking, that He separates the children of God from the children of Satan, ya una vez que queden separados, once they're separated, la cizaña no vuelve a mezclarse de nuevo con el trigo, the wheat will no longer mix with the wheat. sino que ya una vez que quede separado, ya este trigo queda separado para la venida de Cristo Jesús. Once this wheat is separated, it is separated until the coming of Christ. Y este proceso lo va a hacer Dios. And God will do this process. Y este proceso va a ser un proceso de prueba terrible para el pueblo de Dios. And it will be a time of great tribulation for the people of God. Porque todos vamos a ser zarandeados, no solamente lo malo, sino lo bueno. Because we will all be shaken, not just the bad, but the good. Porque cuando las personas echaban el trigo en la criba que ellos zarandeaban, ahí era zarandeado el trigo, pero también era zarandeado todo lo malo que había, la paja, el polvo, si había alguna piedrecita, todo ahí era zarandeado. Because when they used that utensil, they put everything, not only the wheat, but everything undesired. Pero este proceso, mis queridos hermanos, es necesario porque Dios necesita depurar a su pueblo de lo malo. But this process is necessary because God needs to purify His people from that which is evil. Porque en ocasiones vemos como que dentro de la iglesia el mal triunfa sobre el bien. Because on ¿Sí o occasion, no? we see that the evil triumphs over good. Pero llegará un momento en que Dios va a ponerle punto final y va a decir, hasta aquí. But there will come a time where God will say, up to now. ¿Y por qué es necesario que Dios traiga este zarandeo? And why is it necessary that God brings upon the shaking? ¿Por qué Dios va a traer un zarandeo a su iglesia? Why will God bring a shaking to His people? Número uno, porque dentro de la iglesia hay hombres y mujeres impíos que se dicen ser cristianos, que aman a Jesús, pero son cristianos nominales de nombre, que no aman a Dios y no están convertidos. Y esto trae como consecuencia deshonra y debilidad al pueblo de Dios. Number one, because there are Christians who are incredulous, who are nominal Christians by name, but do not truly believe in the Lord. Dice la sierva de Dios en Review and Herald, marzo 19 de 1895. In Review and Herald, March 19, 1895, Sister White Dice, says, el Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? the Lord is soon to come. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. There must be a refining, winnowing process in every church. Porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Amen. For there are among us wicked men who do not love the truth or honor God. Dice la otra cita de la hermana White. Manuscrito Release 19, página 176. Another quote in manuscript releases says, Dice, aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. it says, those who have had opportunities to hear and receive the truth and who have united with the Seventh-day Adventist Church, calling themselves commandment-keeping people of God, and yet possess no more vitality and concentration to God than do the nominal churches, will receive the plagues of God just as verily the churches who oppose the law of God. En pocas palabras, la hermana White te está diciendo esto bien claro. In other Si words, tú she's te has saying unido a la here, iglesia adventista del séptimo día y tú no obedeces la palabra de Dios, ni tienes más consagración ni más vitalidad espiritual, ciertamente tú vas a recibir las plagas de Dios. she says, if you have joined the Adventist Day Church and you are not keeping the commandments of God, you will receive the plagues that come upon the people. Número 2, ¿por qué Dios va a traer un zarandeo?
dentro de la iglesia existen dos grupos, el trigo y la cizaña. Estos dos grupos están en una épica batalla donde los hijos de Dios buscan vivir de acuerdo a los principios de Dios, pero los hijos del diablo tratan de desarraigar esos principios e imponer los principios del diablo dentro de la iglesia. The second reason why God must bring upon a shaking is because there exist two types of groups. Those who are sons of God and want to uphold Jesus' statutes, but those who are sons of Satan who want to uproot those and bring upon the will of Satan. Termino con esta última. I will finish with this last Número one. 3. Number 3. Por causa de la constante, ¿por qué Dios va a traer un zarandeo a la iglesia? Número 3. Por causa de la constante y creciente ola de iniquidad y mundanalidad que ha penetrado en nuestras iglesias, Dios necesita limpiar a su iglesia de la iniquidad y de la mundanalidad. The third reason is that God must bring upon a shaking is because there is a wave of sin that has come upon the church and God needs to purify his people. Dice la hermana White en la carta número 46 de 1887, habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Amen. In letter 46 in 1887, Sister White says, there will be a shaking of the sieve. The straw must in time be separated from the wheat. Because iniquity abounds, the love of many waxes cold. It is the very time when the genuine will be the strongest.